Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras y además nuestra multiplataforma digital que tiene no solamente la radio, sino nosotros también a través de Mive Producciones. Y en este rinconcito tan especial de nuestros amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, les quiero contar que hoy justamente a las 15:30, a las 3:30 de la tarde, una excelente propuesta en el Campo Covadonga. Tarde de pintura, un lindo momento para aprender y pasar la tarde pintando. Así que una excelente propuesta para hoy a las 15:30. Como así también esta noche a las 21, a las 9 de la noche, se va a llevar a cabo el tercer tiempo. También allí en el Campo Covadonga. Ahora vamos a hablar un par de minutos sobre este tema de tercer tiempo, pero también no puedo dejar de lado que este martes 20 y el viernes 23, recuerden, martes 20 y viernes 23 se van a llevar a cabo dos talleres literarios, Viajar con las palabras. Y uno de los temas será la gesta de Covadonga. Una excelente propuesta. Viernes 23 a las 19 horas también. Otra alternativa interesantísima, la sede social del Centro Asturiano, la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es con entrada libre y gratuita. Una excelente propuesta. Así que tienen de todo. Hoy a las 3:30 de la tarde, hoy a las 9 de la noche, en el Campo Covadonga, el martes 20 y viernes 23, talleres literarios, también sobre lo que tiene que ver la gesta de Covadonga, tan importante en este mes de septiembre, mes de Asturias, y también el viernes 23, 19 horas, en la sede social de la calle Solís 475, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita en la sala Alejandro Casona, esa bellísima sala que tiene el Centro Asturiano. Pero bueno, saben ustedes, el próximo domingo es 25 y a la 1 de la tarde se viene la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga. Y esto va a ser justamente allí en la sede del Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, que claro, como todos los años, previamente se van a llevar excelentes propuestas como la Santa Misa y muchas cosas más, pero vamos a charlar un poquito también en minutos con un protagonista del Centro Asturiano que nos va a dar mayor detalle al respecto. Les voy anticipando a la Santa Misa a las 12 horas, luego torneo de bolos, actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, también estarán los Tres Llanes, excelentes intérpretes, y una hermosa propuesta que ustedes van a poder disfrutarlo en familia y con amigos. Esto el próximo domingo 25 a la hora 13. Más adelante, el 30 de septiembre a las 19, en la sede social de Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad, también con entrada libre y gratuita. Y les recordamos, atención, que todos los martes de 9 a 12 horas se hace la propuesta de Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad que es para los mayores de 60 años, que van a poder participar, además de los socios, los asturianos no socios y sus descendientes. Entre todas las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Para consultas pueden escribir a asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero el celular, 11 38 15 34 96. Y por último les recordamos que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 horas en la sede social en la calle Solís 475 aquí en Capital. Para informes pueden llamar a este teléfono. Todo lo que les conté
Un número muy fácil, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o también pueden escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, o informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar es los dos propuestas de mails para estar en contacto, y también el Facebook y el Instagram, que es Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a charlar con un protagonista de la institución que nos va a ampliar algunos detalles al respecto. Tengo algunas preguntas para hacerle, lo tengo en línea. Él es de la subcomisión de fiestas justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires y es Pablo Villarruel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar. Buen día, audiencia. Un gusto estar participando hoy en esta charla contigo. Bueno, gracias también por este ratito aquí en nuestro programa, Pablo. Bueno, acá hay una importancia que es el rol social del Centro Asturiano de Buenos Aires. Contanos un poquito esa importancia que tiene la institución, Pablo, por favor. Bueno, primero pensar, ¿no? Que desde tiempos remotos la humanidad ha vivido en sociedad. Sí. Por un lado, para poder sobrevivir a los peligros que le rodeaban, Sí. y por otro, ante la necesidad de relacionarse emocionalmente con sus semejantes. Sí, sí. Y en estos días, poder relacionarnos con otras personas sigue siendo de vital importancia. Y para eso, en cierta medida, existen los clubes, ¿no? En este caso, el Centro Asturiano. Sí. Pero un club no es solo una entidad deportiva, un lugar de ocio y recreación o un ámbito de socialización. Los clubes son todo eso y mucho más. Sí. Generan identidad, pertenencia e inciden en la formación integral y permiten ser un lugar de convivencia entre las personas. Y así entiendo que es como lo soñaron quienes fundaron el Centro Asturiano. Sí, sí. Y como decíamos, ¿no? El rol social que cumple, por supuesto, también trae beneficios. Mantener una vida social activa. Y se me ocurre poder enumerarlos, como que reduce el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, Sí. y si además de las actividades estamos aprendiendo cosas nuevas o realizando ejercicios, esto es algo que suma. Y la razón está justamente en que permite también de que de esa manera podamos reducir el riesgo de sufrir demencia o Alzheimer, y es mucho menor, por supuesto, cuando las personas cultivan su vida social. Claro. Otros beneficios que se me ocurre es que la vida social reduce el estrés, Sí. y es que justamente preocuparse por los demás, sentirse parte de un grupo, hacer actividades nuevas y formar amistades son de los mejores tratamientos contra la ansiedad, y esto además aleja la depresión y permite que nos sintamos más felices. Claro. Todo esto justamente hace que nuestra vida se alargue, y por eso es que socializar con los demás es algo muy valioso. Y por eso nosotros hablamos de que el rol social que tiene el Centro Asturiano es importantísimo. Y esto lo tenemos más que presente en el Centro Asturiano, y es por eso que generamos todos los meses distintas actividades y eventos para que nuestros asociados y la comunidad en general puedan tener estos espacios de encuentro con el otro. Y Pablo, otra cosa también, si me permitís. Ustedes están trabajando para que estas raíces asturianas se mantengan vivas a través de estas fiestas, de las actividades con todos los pares, con sus pares, ya sea juventud y no juventud. ¿Me entendés a lo que me refiero, no es cierto? Totalmente. De hecho, hace más de 100 años que justamente, como vos decís, a través de las distintas fiestas y celebraciones Sí. Y tradicionales asturianas, como nuestras fabadas, que como dijiste bien, ya estamos próximos a poder compartirla, las verbenas, las Sí. espichas, que mantienen vivas nuestras costumbres, Sí, sí. como hasta los carnavales, el festejo del Día de la Familia, Ujú. la entrega de medalla a la trayectoria de nuestros socios, Exacto. los asados, Sí. el tercer tiempo, el deporte y un montón de actividades culturales como el coro, el conjunto de baile, hacen que nuestro centro sea ese lugar de encuentro ideal para las familias y amigos que todos necesitamos. Es más, se me ocurre que seguramente muchos de los que están escuchando este programa hoy Sí. hayan concurrido alguna vez
alguna de estas fiestas, sí, o quizás hasta conocido a su pareja en algún baile del centro asturiano. sí, señor. Por eso está bueno esto que hoy como comenzabas, ¿no? Sí. Enumerando las actividades que nosotros preparamos justamente para nuestros socios, para la comunidad, y nada, invitar obviamente a todos los oyentes del Sol de Nuestra España a que se acerquen a participar de los distintos eventos que mes a mes organizamos en nuestras sedes, y así compartir juntos momentos en los que además de pasarla bien, divertirnos y conocernos, sí, nos hace bien a la salud. Aparte, Pablo, otra cosa, marcan recuerdos, y esto es muy importante, marcan recuerdos en la memoria de la gente, aquellos que en algún momento, como vos los estabas comentando, se han conocido, han formado una familia, y que siguen a través de los años concurriendo al centro asturiano, y eso es muy importante. Escúchame, vos recién hablaste tercer tiempo. Te saco del contexto de esta charla que estábamos manteniendo, que está ágil y fluida, y me encanta el diálogo que tengo contigo. Te veo un muchacho joven, y me parece genial que la juventud se suma y mucho al centro asturiano. Vos hablaste de tercer tiempo recién. Vos sabés que mucha gente estuvo llamando. Contale brevemente qué es ese tercer tiempo que se propone en el campo Covadonga, el centro asturiano. Bueno, te cuento. El tercer tiempo viene, digamos, de lo que es el rugby, ¿no? En el rugby, en el hockey se hacen muchos terceros tiempos que justamente es un momento de encuentro, un momento de compartir con los jugadores, jugadoras de los distintos equipos. Nosotros esto obviamente lo adaptamos a nuestra realidad porque no tenemos rugby, sí, claro, tenemos hockey, sí, pero hemos creado este espacio en el cual una vez por mes todos los socios y socias del club pueden festejar, además de sus cumpleaños e invitar a sus invitados, sí, generamos este espacio de encuentro de todos los deportes. Es como que es un tercer tiempo de todos los deportes, donde sí, además de compartir cada uno de estos deportistas el espacio a través del deporte, lo hacemos en una juntada de camaradería, sí, a través de un asado, donde pasamos música y donde nos conocemos, básicamente, ¿no? Qué lindo, realmente, y es esta noche a las 21. Vos recién hablabas de música, y bueno, y de gran fiestas y todo, y ya, bueno, ¿cómo andan los preparativos para el próximo domingo a las 13? La gran fabada en estos 1300 años de la gesta de Covadonga, Pablo. Bueno, estamos ya terminando y ultimando los detalles para este gran evento, al cual nos sí, gustaría poder compartir, obviamente, con toda la audiencia, así que los invitamos a que puedan venir a comer una rica fabada, sí, que es la comida típica, donde además de poder disfrutar de la música de nuestro conjunto Pelayo, van a estar tocando los Trellanes, unos amigos de la casa ya, sí, evento tras evento vienen a compartir su música y alegrarnos, para justamente seguir generando esta idea de vínculo social con las personas, y justamente a través de la música y a través de la gastronomía asturiana. Claro que sí, perfecto. ¿Quedan algunos lugares todavía o ya está casi cubierto el cupo para la gran fabada, Pablo? Quedan lugares, pueden reservar sus tarjetas a través del teléfono que mencionaste antes. Bien. Así que aprovechen, no quedan muchos lugares, así que les recomiendo que llamen, que reserven su tarjeta para poder venir a disfrutar con nosotros el día domingo. Perfecto. Recuerden, para informes y reservas pueden llamar a este número telefónico 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o los correos electrónicos asturiano1081 números @gmail.com, y también informativos @centroasturianobsas.org.ar, y también las redes sociales, Facebook e Instagram, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, yo, estimado Pablo Villarroel, que estás en la subcomisión de fiestas de la institución, te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España. Compartimos la música, Pablo, y quedamos en línea privada, no me cortes, Gracias. Gracias, La música, vamos, Asturias, esta versión de Melendi. Buena música, vamos.